El desierto no hablaba, pero cada ráfaga de viento caliente parecía susurrar: «Te estás muriendo, Clay Hawthorne». Y él lo sabía. Cada músculo de su cuerpo gritaba de hambre. Su pecho subía y bajaba en jadeos cortos y agudos. Dentro de su alforja quedaba una última cosa de valor, un pedazo de pan endurecido por el sol y el tiempo envuelto con cuidado en un trozo de tela. Pesaba más que el hierro. Era la supervivencia, su último boleto hacia el mañana. Su yegua Dust cojeaba a su lado con la pata delantera hinchada y temblorosa. Cada paso que daba sonaba a despedida. A su alrededor, el yermo se extendía en todas direcciones, una pintura de polvo rojo, rocas quebradas y muerte. Sin agua, sin sombra, sin ayuda, solo calor, hambre y el lento desgaste de la mortalidad. La mano de Clay rozó el pan a través de la tela desgastada. Ya había hecho las cuentas. Si lo comía ahora, tal vez sobreviviría un día más. Quizá llegaría al próximo pueblo. Quizá no moriría. Pero entonces se detuvo. Algo parpadeó en el rincón de su visión, una figura encorvada bajo una roca abrazada por el sol. Una niña, pequeña, inmóvil, envuelta en harapos que alguna vez podrían haber sido de gamuza. Sangre en la manga, cabello enmarañado con polvo. Sin llanto, sin súplica, sin movimiento alguno. Solo quietud. Los dedos de Clay se deslizaron hacia la pistola en su cinturón y se detuvieron. Ya había visto la muerte antes, en la guerra, en pueblos arrasados por el conflicto, en los ojos de extraños hambrientos. Pero esto era distinto. Esto era callado. Final. La niña no luchaba por vivir. Estaba esperando morir. Debería haberse dado la vuelta. Cada instinto se lo decía. Este era territorio enemigo. Un hombre blanco ayudando a una niña nativa no se llamaba bondad por aquí. Se llamaba suicidio. No le debía nada. Ella no pidió nada. Ni siquiera lo miró. Y aún así no se alejó. Porque a veces la diferencia entre ser humano y simplemente sobrevivir es una elección imposible. Porque algo en el silencio de esa niña gritaba más fuerte que cualquier súplica. Y porque enterrado en alguna parte bajo el polvo, el calor y el hambre, Clay Hawthorne aún recordaba lo que significaba ser decente. Metió la mano en la alforja, sacó el pan y lo entregó, sin saber que eso lo cambiaría todo. El hombre Clay Hawthorne había sido un soldado de frontera que abandonó su rango y su fusil para escapar de un mundo que exigía sangre a cambio de honor. Ahora se arrodillaba bajo un sol implacable, no porque alguien lo obligara, sino porque un niño moribundo estaba frente a él y en su mano tenía un pedazo de pan tan duro que podría matar a un hombre, pero lo suficientemente valioso como para salvar una vida. Ayanna no lloraba, no suplicaba. Sus ojos ya no contenían miedo, habían viajado más allá hacia un silencio donde la esperanza ya no se atrevía a existir. Y en esos ojos, Clay se vio a sí mismo años atrás, enterrando amigos bajo una lluvia de balas en Arkansas, aprendiendo una verdad brutal. A veces la muerte es más fácil que esperar un milagro que nunca llega. Desenvolvió el pan, el último trozo de supervivencia, que poseía seco y rígido como una piedra. Podía romper dientes o conservar el aliento, y se lo ofreció a Ayanna no como un gesto de lástima, sino como una chispa final de un hombre que ya no temía a la oscuridad. Ella lo tomó con manos temblorosas. No devoró, no arrebató. Mordió con cuidado, con reverencia,
como si temiera despertar y descubrir que todo era un sueño cruel. Y cuando él le ofreció el resto, no lo comió. Lo volvió a envolver en el paño delicadamente, deliberadamente, como si fuera oro. Ese pequeño acto golpeó a Clay más duro que cualquier guerra. Una niña al borde de la muerte, aún guardando comida para el mañana, aún creyendo que el mañana podía existir. En ese momento, Clay comprendió que ya no tenía opción. El segundo en que dejó de caminar, el segundo en que extendió la mano, había cruzado a un mundo donde sobrevivir ya no se trataba solo de sí mismo. Ya no era solo un vagabundo. Era una declaración. Un extraño que entregaba la vida por el bien de una niña que jamás había conocido. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que en los riscos 3 pares de ojos lo habían visto todo. Y para ellos, ese pan no era solo alimento, era una señal de algo que sacudiría todo el valle susurros en el viento, y una advertencia de una niña que sabía demasiado. El viento abrazaba el rostro de Clay Hawthorne mientras ayudaba a Ayanna a acomodarse sobre el lomo cansado de Dust. El cielo seguía siendo azul, pero la paz había abandonado el aire. En su lugar quedaba esa sensación punzante, como si algo se moviera bajo sus botas, como un terremoto a punto de estallar. Había vivido lo suficiente para reconocer cuándo el silencio era natural y cuándo era una trampa. Ahora el silencio envolvía el paisaje como una soga al cuello. Ayanna, la niña que había parecido tan cerca de la muerte, cuando él la encontró, de pronto habló. Su voz era suave como la brisa, pero cada palabra cortaba como una hoja afilada. No debiste haberte detenido. Él se volvió hacia ella confundido. ¿Qué? Mi gente observa, dijo ella. Siempre observa. Su voz no temblaba. No había miedo en sus ojos. Solo una verdad fría. Los hombres blancos que ayudan, eso los desconcierta. El corazón de Clay dio un vuelco. El peligro ya no era una corazonada. Era un mensaje. Y venía de la misma niña que él había salvado. ¿Quieres decir? No necesito mirar, dijo Ayanna. Sus ojos se deslizaron hacia los acantilados rojos. Lo sé. Están allí arriba, detrás de las rocas. Vieron todo. Su voz no tenía dudas. No era una suposición. Era conocimiento. Clay inhaló y el viento del desierto le rasgó la garganta. Entonces, comprendió que había cruzado una línea no solo geográfica, sino existencial. Una frontera entre la supervivencia y las consecuencias. Ayanna preguntó con la voz áspera, ¿qué hace tu gente cuando ve a un hombre blanco? Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró con una mirada más profunda de lo que un niño debería tener. Y entonces dijo, depende. La mayoría de los hombres blancos toman, pero tú diste. Y en ese momento Clay supo que su simple acto había evolucionado en algo mucho más grande. Ya no era solo un viajero hambriento, era un símbolo. Un sujeto bajo juicio por ojos ocultos entre los acantilados. Y el veredicto ya había comenzado sin llamada de corneta, sin polvo elevándose como advertencia, solo cascos medidos deliberados como los latidos de una tormenta que se aproxima. Clay Hawthorne no se llevó la mano al arma. Permanecía de pie en el desierto abierto, con las manos vacías, pero la mirada firme. La niña Ayanna había desmontado y ahora se encontraba detrás de él, pequeña y silenciosa, como una oración susurrada ante el juicio de la historia.
No había muros, no había barricadas, solo personas y un hilo frágil de esperanza imposible. 20 guerreros a caballo emergieron del horizonte como sombras que tomaban forma, su movimiento preciso, su silencio más aterrador que cualquier grito de guerra. Se detuvieron exactamente a 50 pasos de Clay, con los ojos inescrutables, las armas intactas, pero presentes. Un anciano cabalgó al frente. Su rostro estaba tallado por el sol, y la memoria, su presencia, irradiaba décadas de liderazgo. El silencio se tensó como una cuerda de arco. Entonces Ayana dio un paso al frente. No pidió permiso. No vaciló. Su voz clara y firme en su lengua ancestral cortó el calor como una hoja. Habló del pan del silencio cercano a la muerte y de un forastero que había compartido el único trozo de vida que le quedaba. Sostuvo el paño vacío que había envuelto el pan. Señaló hacia sí misma, luego hacia Clay. El anciano no dijo nada durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pesada como un juicio. Tú eres el que entregó su último pan. Clay asintió. ¿Por qué? No hubo discurso noble. No hubo justificación. Solo una verdad sencilla. Porque ella se estaba muriendo. Y no podía quedarme mirando. Una sola frase. Pero en una tierra donde la vida y la muerte a menudo se pesan en la balanza de la política, y los linajes de sangre un acto de misericordia, no calculado, sin recompensa, sin alianza tribal, fue suficiente para sacudir los cimientos de generaciones. No lo encarcelaron, sin cadenas, sin amenazas, sin una pizca de sospecha en sus voces. Clay Hawthorne entró al campamento nativo con el estómago vacío, las manos vacías y la mente preparada para la hostilidad. Lo que no esperaba, lo que lo dejó inmóvil, incrédulo, fue cómo lo recibieron. Eran personas que habían perdido a sus seres queridos por balas disparadas por hombres que lucían como él. Y aún así, le prepararon un guiso. Le ofrecieron mantas limpias, agua fresca y ni una sola mirada de odio. Niños de ojos abiertos y curiosos le tendieron juguetes tallados en madera con la pintura descascarada, pero los corazones abiertos. Y allí junto al fuego estaba Ayana, ya no una sombra que se desvanecía, sino vibrante, relatando la historia del hombre que renunció a su mañana por el hoy de alguien más. Takakota, el jefe de guerra, se sentó al lado de Clay con una mirada no fría sino clara. Entregaste tu último pedazo de vida a una niña que no compartía tu sangre, en un lugar donde la misericordia puede costarte la vida. Eso no lo olvidamos. Clay apenas pudo sostenerle la mirada. La gratitud le resultaba extraña. No estaba acostumbrado a ser visto como otra cosa que un intruso o un fantasma. Pero aquí, en este lugar que su propio pueblo había pintado como salvaje, encontró lo que más faltaba en el mundo del que venía gracia. Entonces llegó ella, una anciana de cabello plateado y cuentas entrelazadas en sus trenzas. Danzante de la luna, susurró con urgencia al oído de Takakota. Su tono era respetuoso pero cargado de advertencia. La noticia se había esparcido, no solo entre los aliados. Los forasteros lo sabían. Y venían en camino. El campamento cambió en un solo aliento. La bondad se tornó vigilancia. Las miradas se agudizaron. Pero nadie culpó a Clay. Nadie lo echó. Todos comprendieron lo que estaba en juego. Y en esa comprensión algo despertó, algo sepultado durante mucho tiempo bajo el duelo y la rabia esperanza. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, abrazando el suelo del cañón con un calor implacable, Clay Hawthorne fue conducido a un lugar que pocos forasteros habían visto jamás,
el círculo guerrero de las 7 tribus. No hubo tambores ni fanfarria. Solo un silencio tan denso que parecía aferrarse al aire como el humo de un fuego invisible. Cientos de ojos seguían cada uno de sus pasos, no con odio, sino con algo más frío, una desconfianza arraigada en los huesos. Guerreros cubiertos de tierra roja, con plumas entrelazadas en sus trenzas, estaban sentados en anillos concéntricos sobre pieles de búfalo. Nadie hablaba. Nadie sonreía. En el centro un espacio vacío, el asiento del juicio. Takakota, el anciano jefe, cuya voz sonaba como roca quebrada, se levantó. Hace 3 días perdimos a mi nieta. Con ella perdimos nuestra última esperanza de que aún pudiera existir la misericordia entre nuestros pueblos. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Ondas de asentimiento, mandíbulas tensas, ojos entrecerrados lo siguieron. Señaló a Clay. Pero este hombre entregó su propia supervivencia por una niña hambrienta que no llevaba su sangre. Pudo haber seguido su camino, pero no lo hizo. Otro jefe se levantó de golpe. Oso rojo, un muro de músculo y cicatrices. Su voz estalló como un trueno. Un solo hombre no hace la primavera, Takakota. Un solo acto no borra siglos de traición y sangre. Un murmullo bajo se extendió por la multitud. No eran gritos, sino ese tipo de susurro ancestral, nacido de generaciones de dolor y desconfianza. No querían creer, porque la esperanza, una vez encendida, podía arder peor que el fuego cuando se perdía de nuevo. Takakota alzó la mano. El silencio volvió como una hoja envainada en ritual. Ninguna palabra tiene valor sin prueba. Propongo una prueba. Que camine entre nosotros por un solo día, sin armas, sin escoltas. Comerá como nosotros comemos, dormirá donde nosotros dormimos, y al atardecer elegirá. El gruñido de oso rojo fue volcánico. Elegir qué salir con un conocimiento que podría destruirnos, o llevar consigo un mensaje de que en este valle de cenizas aún queda una chispa de paz. Clay permanecía en medio de ellos con los ojos moviéndose entre guerreros y resplandores de fuego. Luego asintió. Acepto. Nadie aplaudió. Pero el viento cambió ligeramente. En algún lugar del polvo algo titiló una semilla. Nadie podía decir aún brotaría como esperanza o como algo mucho más peligroso. Cuando la caballería descendió al valle, 15 hombres cabalgando como furia nacida del polvo y del acero, todo el campamento contuvo el aliento. Nadie gritó, nadie corrió. Solo el estruendo de los cascos, golpeando la tierra, como tambores de guerra, rompía el silencio. En el ojo de la tormenta se encontraba Clay Hawthorne, un hombre que alguna vez no fue más que un vagabundo. Ahora era lo único que se interponía entre una masacre y un milagro. Frente a él, el capitán Morrison tiró de las riendas de su caballo. Su mirada era de hierro, sus dedos ya rozaban la empuñadura del revólver. «Aléjate. Olvida lo que viste», gruñó Morrison. «O te ayudaré a olvidarlo». Clay no se movió. Detrás de él había cientos madres, niños, ancianos. Podía marcharse. Podía sobrevivir. Entonces la voz de Ayanna atravesó la quietud desde detrás de él. «Si te vas, ¿quién me enseñará a creer en los hombres blancos?» Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bala. Incluso los soldados de Morrison titubearon. El capitán escupió las palabras: «Que alguien calle a esa niña». Pero ya era demasiado tarde. Desde cada muro del cañón, desde cada sombra emergieron, silenciosos,
inquebrantables. 500 guerreros, fusiles en mano, sin gritos de guerra, sin amenazas, solo presencia vasta, disciplinada, innegable. Clay ya no necesitaba hablar. Su elección estaba hecha. Y ahora la verdad se alzaba más alta que cualquier amenaza. No todos los hombres se arrodillan ante el miedo. Los ojos de Morrison se movieron con nerviosismo. Lo sabía. Un solo movimiento en falso y ninguno saldría vivo de allí. Tragó saliva. Luego lentamente bajó la mano. Retirada, ordenó con la voz hueca derrotada. Los soldados se dieron la vuelta retirándose en un silencio atónito. Clay no sonrió. Simplemente se giró hacia el pueblo que había elegido proteger. Y allí estaba Ayanna con los ojos brillando no con victoria, sino con una esperanza que el mundo casi había olvidado. Cuando los jinetes de Morrison finalmente dieron media vuelta y abandonaron el valle, nadie celebró. Nadie se atrevió. Porque cada alma en aquel campamento sabía la guerra solo se había postergado, no evitado. Clay Hawthorne permanecía en el centro del círculo guerrero, con el sudor aún brillando en su frente, pero con la mirada más firme que nunca. Ya no era solo un vagabundo harapiento en el desierto. Se había convertido en algo completamente distinto, un símbolo. Un hombre que eligió la vida de otro por encima de la suya cuando ya no le quedaba nada por dar. Takakota se acercó a él, apoyando una mano curtida con suavidad sobre su hombro. «Elegiste bien», dijo el viejo jefe. «Así que nosotros hicimos lo mismo». Cuando el sol comenzó a ponerse tiñendo los muros del cañón de rojo ardiente y oro, el humo de las fogatas se enroscaba hacia el crepúsculo. Ayanna apareció corriendo, su cabello negro ondeando tras ella. Se aferró a la pierna de Clay, apoyando la cabeza contra su rodilla. Sin palabras. Solo silencio cargado de esa clase de gratitud que no necesita decirse. Y entonces, como si ya estuviera escrito mucho antes de que cualquiera de los dos naciera, Clay se quedó. Nunca se fue. Aprendió su idioma. Se convirtió en su voz ante el mundo exterior. Cuando otros colonos blancos llegaron no con rifles, sino con cartas, Clay se colocó entre ellos, traductor, protector, testigo. Ayanna creció y se convirtió en una mujer que enseñaba ambos idiomas, ambos mundos. Ayudaba a los niños a vivir una vida sin fronteras. Takakota vivió lo suficiente para verla casarse, no con un hombre definido por su sangre, sino por su carácter. Y en aquel desierto donde una vez reinó el hambre y la esperanza, era solo un destello, nació un pueblo, sin muros, sin señales que dividieran la piel. Solo una historia que se seguía contando, que una vez entre la muerte y la supervivencia, un hombre entregó su último trozo de pan y cambió el futuro de todos los que vinieron después.